Nuestro sol ha estado actuando extraño últimamente. Tormentas, llamaradas y acciones de masa coronal. Me dijeron que era natural, nada de qué preocuparse. Solo estábamos en un ciclo solar y las tormentas en el sol empeorarían durante unos años más hasta que el ciclo llegara a su fin, y poco a poco la actividad solar volvería a la normalidad. Al principio, pensé que la gente de la NASA estaba manteniendo las cosas en secreto debido a un potencial Carrington Event, una tormenta solar tan poderosa que envía suficiente radiación a la Tierra para fundir la red de energía y enviarnos de vuelta a la edad oscura. Aunque suene horrible, un acontecimiento así sería un consuelo comparado con la verdad. Ahora mismo, estoy a unos 94 millones de millas de la Tierra. Algunos de ustedes se darán cuenta de dónde me sitúa eso. Esperábamos que las cosas fueran mal, pero no así. Hace solo unas horas las cosas eran aún normales. Nuestra nave espacial es realmente estrecha. No, eso es un eufemismo. Es como un ataúd. Dormimos en literas tan apretadas que mi nariz toca la tela del catre de arriba. Estrecho como un ataúd. Lo había llamado así desde que despegué, pero acabo de darme cuenta de la ironía. Éramos 4 en la tripulación: Margo, Ted, Jean y yo. A las 14 horas de hoy me sentí como si fuera un niño otra vez, discutiendo con mi hermana en un avión por el parasol. Pero esto era, por supuesto, un poco diferente. Por favor, Margo, le supliqué. Estamos restringidos de abrir cualquier cosa después de 50 millones de millas. Es mi trabajo hacer cumplir esa orden. No estoy tratando de ser el malo. Intentaba actuar como si no quisiera que abriera el puerto que cubría la única ventana de nuestra nave espacial porque era un burócrata. Pero en realidad, me aterrorizaba la posibilidad de que me tostara la radiación cósmica. Me miró con lástima. Era una expresión que el resto de la tripulación me había ido dedicando cada vez más a medida que avanzaba la misión. Ellos sabían más que yo. Yo no recibí las mismas instrucciones de seguridad que ellos. Sabía que queríamos recuperar una sonda experimental que murió en órbita alrededor del Sol, y que el plan era recuperar los datos que no pudo transmitir y volver a casa. En total, la misión duraría casi un año. Pero no llegué a conocer todos los detalles. Ni siquiera soy astronauta. Soy un asesino a sueldo. Pasé una docena de años en las fuerzas especiales del ejército, retirándome como capitán. Mi selección para esta misión debería haber sido la primera bandera roja. Pero estaba demasiado ocupado pensando en lo increíble que sería llegar al espacio. Además, me ganaba la vida sin hacer preguntas. Me dijeron que sería el especialista en seguridad de vuelo espacial. Pensé que quizás todas las misiones largas necesitaban a alguien como yo. Y tenía sentido cuando lo pensaba. Pones a 4 personas en un tubo durante casi un año y las peleas van a estallar. Lo creas o no, los astronautas no son tan genios tímidos. Hay algunos egos gravitatorios flotando alrededor de la órbita terrestre en la ISS. Mi trabajo era mantener a todos bajo control. Sigue las reglas, sé civilizado o Murphy te esposará. Pero 30 días antes del lanzamiento me dieron una lista. Cosas a tener en cuenta. Signos y síntomas. Y me di cuenta de que no estaba aquí solo para mantener la paz. Entre los puntos más preocupantes estaban cosas como: si algún miembro de la tripulación experimenta un sangrado que pudiera ser hemorrágico, sangre que se filtra por oídos, ojos, nariz, o empieza a hablar de forma extraña, murmullos, un tono gutural que suena como otro idioma, póngalo inmediatamente en cuarentena en su SP. SP son las siglas de Emergency Containment Pod, en su traducción, cápsula de contención de emergencia. En nuestra pequeña y estrecha nave, 6 de estos ataúdes de acero estaban alineados en la pared frente a nuestras literas. Cada lugar donde cabía un palillo era realmente importante. Por lo tanto, era terriblemente preocupante el por qué se asignaba tanto espacio para esas cosas. Pero antes de que viera nada de esta mierda, las listas, las cápsulas de contención, la mirada de perdición en los ojos de los otros astronautas,
La tinta ya estaba seca. El contrato estaba firmado y a menos que quisiera fingir una lesión, no había escapatoria. Parecía que la NASA esperaba que todo se volviera una locura en esta misión y mi trabajo era mantenerla a raya. Y las banderas rojas seguían llegando una tras otra, como un payaso con nada más que bufandas carmesí bajo la manga. Si eres un friki del espacio, puede que hayas oído hablar de la Parker Solar Probe. En 2018 se lanzó una nave espacial del tamaño de un sedán con la intención de descubrir los misterios de la corona y el viento solar. Pero descubrió algo más. La sonda se apagó hace 8 meses. A mí y al resto de la tripulación y a docenas de científicos de altos mandos se nos informó con un PowerPoint compuesto de imágenes borrosas. Las imágenes no eran en 4K. La sonda utiliza imágenes de luz blanca que dan a las fotos un aspecto granulado como si estuvieras viendo al monstruo del lago Ness. Pero con la ayuda de un proyector y hombres nerviosos, pude entender lo que estaba viendo. Había una mancha blanca y negra de estrellas en el fondo, y saliendo de ellas, rayado por la velocidad a la que viajaba, había algo que parecía un rostro humano gritando, y venía directo hacia la sonda. Fue la última imagen que tomó. Suena gracioso, ¿verdad? Pero la sala estaba silenciosa por el miedo. Nadie parecía ofrecer una explicación de por qué el objeto que inutilizó la sonda nos provocaba a todos un caso grave de pareidolia facial. Sus ojos huecos no estaban nivelados y su boca era dentada. Pensé que podría pasar por algún tipo de interferencia por la radiación solar. Después de todo, ninguna nave espacial o cámara había estado nunca tan cerca del Sol. Pero no levanté la mano. Me quedé callado y confuso mientras empezaban a hablar de las distancias entre los ojos y la boca. ¿Distancias? En la foto la cosa parecía estar cerca, como si midiera 6 metros. La sala se llenó de murmullos nerviosos cuando llegaron a la conclusión de que el objeto facial que aparecía delante de la sonda tenía aproximadamente el tamaño del Océano Pacífico. ¿Eran nubes de gas viajeras? O, por supuesto, interferencias de radiación. Pero no hice estas preguntas. Parecía que todas las respuestas obvias estaban fuera de lugar. De lo contrario, en la habitación no habrían tenido tanto miedo. Nos dijeron que la sonda no había sido destruida y que permanecía en órbita, y que nuestra tripulación tenía la hercúlea tarea de recuperarla. Me dieron una carpeta con el plan general de la misión y luego me despidieron junto con docenas de personas con una autorización de seguridad inferior, mientras el resto de la tripulación permanecía sentada. Pensé que tal vez estaban entrando en detalles técnicos que yo no entendería. Pero a medida que pasaban los días y las reuniones, y por las sonrisas que me dedicaban en los pasillos, supe que me habían contado la mitad de la verdad. Mirándolo ahora, no habría cambiado nada. Hasta hacía unas horas seguía sin saber nada. Margo ignoró mis ruegos de que no abriera el parasol y puso la mano en el interruptor de la ventanilla. ¿Viseras, chicos? Todo el grupo iba equipado con una visera dorada, gafas de sol con esteroides, como las llamábamos, porque nos permitía mirar por la ventanilla sin que nos cegara el sol. Eran realmente eficaces, tan eficaces que podíamos mirar fijamente al sol si así lo deseábamos. Ted y Gina sintieron y se pusieron sus gigantescas gafas. Empezaba a parecer que estábamos en una misión sin retorno y yo era el único que aún lo ignoraba. La radiación cósmica desde la ventana, incluso durante unos minutos, podría causar graves complicaciones más adelante. Yo no dije nada, simplemente asentí suavemente, derrotado. Me puse las gafas y Margo pulsó el interruptor. Sonó una alarma y la pantalla metálica empezó a deslizarse por la pared. Todos enmudecimos ante lo que vimos. No se me heló la sangre, ni se me pusieron los pelos de punta, al menos no de miedo. A 17 millones de kilómetros se encontraba nuestro Sol, una silenciosa bola de fuego que ardía casi blanca contra la negrura del espacio. Desde tan cerca como estábamos,
podíamos ver las tormentas de fuego arremolinándose lentamente en su superficie. Sistemas de llamas del tamaño de la Tierra. Las palabras no pueden hacerle justicia. Era, no sé, como montañas, estrellas. Incluso la aurora boreal, nadando de color rosa, palidecía en comparación con esta vista del espacio. Los cuatro estuvimos reunidos alrededor de la ventana. 4 caras apretadas contra un ojo de buey mirando una belleza tan increíble que era realmente indescriptible. Pasó un rato antes de que alguno de nosotros hablara. Probablemente deberíamos cerrar esto, dijo Jin. La radiación y todo eso. Sí. Ted le dio la razón. Sonó la alarma y la persiana metálica volvió a cubrir el cristal, pero yo seguía mirando hacia donde acababa de salir el sol. Ted y Jin volvieron a la pequeña mesa que se desplegaba en la pared. Habían pasado 122 días desde el lanzamiento y estábamos hartos de hablar entre nosotros. Pasó 1 hora e intenté leer, pero enseguida me di cuenta de que me estaba acalorando. Ted, ¿puedes subirle al aire acondicionado? Estas unidades de refrigeración no están pensadas para durar mucho más que la misión. Tenemos que guardarlo para cuando haga calor de verdad. ¿Pero esto aún no es lo suficientemente caliente? Ted me ignoró y miré al resto de la tripulación, pero se limitaron a encogerse de hombros. Ok, no importa, murmuré y empecé a leer de nuevo. Pero 20 minutos después sentí el golpe realmente. Estaba sudando tanto que tuve que secarme la frente. Tenía incluso una gota de sudor en el dorso de la mano. Hacía demasiado calor. Antes de que hablara, la estación de comunicaciones crepitó con una voz electrónica. Mensaje entrante. Estábamos tan lejos de la Tierra que las transmisiones de radio no eran instantáneas. Esta nave espacial de $1 billón utilizaba lo que era esencialmente una máquina de fax para comunicarse con la Tierra. La pantalla se iluminó con letras grandes que todos podíamos ver. Base Jumper, confirme su velocidad y localización. Ted se levantó de su asiento con un sobresalto. ¿Ves? Te dije que hacía mucho calor, murmuré. Cállate. Se dirigió a la cabina y comprobó algunos de los instrumentos antes de volver rápidamente a la estación de comunicaciones. Tecleó furiosamente y nos habló por encima del hombro. No puede ser. Estamos fuera de rumbo y ganando velocidad. ¿Qué? No puedes estar hablando en serio. ¿Cuánta velocidad? Ted se apartó de la pantalla mordiéndose el labio. 200,000 kilómetros por hora. Jesús, dijo Jin. Ese es el incremento, no el total. Ahora estamos a 320,000. Margo subió a la cabina y Ted tomó asiento a su lado. Jin se acercó a la pared de instrumentos, justo detrás de ellos, y empezó a dar lecturas. Todo el mundo tenía un trabajo aquí, excepto yo. ¡Estamos siendo arrastrados!, Ted gritó. La temperatura de la cabina aumenta a 2,3 Celsius por minuto, dijo Jin con calma. No se preocupen, amigos. Esta cosa está hecha para soportar el calor de la reentrada. Un poco de sol no es nada, dijo Ted, pero me di cuenta de que solo intentaba ser el hombre al mando. Había terror en sus ojos saltones. ¡Activa los propulsores de estribor! ¡Lado del sol! ¡Lado del sol! Margo accionó una serie de interruptores. ¡Propulsores activados! ¡Dales todo! Margo apretó el acelerador a fondo y la pared de estribor empezó a rugir. Aunque no había diferencia en gravedad o sensación, me aferré como si mi vida dependiera de ello al poste que sostenía nuestras literas. 3,4 Celsius por minuto, señor. Necesitamos disparar la refrigeración o nos vamos a cocer. ¡Hazlo! Jin pulsó un botón para bajar al máximo la temperatura del aire acondicionado. El aire helado entró en la cabina. Con el sonido de los propulsores y el sistema de refrigeración, todos encendieron sus radios. Tomé los auriculares de la litera y me puse el micrófono delante de la boca. No tiene sentido.
Los propulsores cambiaron nuestro rumbo en 0,1 grados. Ya hemos revertido. Tal vez hubo un mal funcionamiento, dijo Margo. Los niveles de combustible sugieren una activación normal, y todos los sensores de los propulsores indican que llegaron a su posición. Jean, dijo Ted, ¿cuánto tiempo puede ese sistema de refrigeración mantenernos a una temperatura no letal? Depende. Si quieres ser inteligente pero incómodo, puedo configurarlo para mantener la temperatura por debajo de 35 grados centígrados. Tendríamos calor, pero, bueno, viviríamos. Hazlo. Entendido. Todo el mundo se quedó en silencio un momento y yo dudé en hablar. Me sentí confiado bajo un tiroteo cuando no había evacuación. Sin embargo, me sentía como un niño mientras estos astronautas evaluaban la situación. Entonces, ¿cuál es el problema? Seguimos fuera de rumbo. No puedo, no tengo el control de la nave, dijo Ted. Margo, Jean y él se miraron. Había una especie de comprensión en sus ojos, la certeza de que esto podía ocurrir. ¿Crees que estamos en la granja? Margo preguntó a Ted y él asintió levemente. Oye, ¿qué es la granja? Pregunté. Ya no me importaba parecer ingenuo. Tenía demasiado miedo. Estamos en un rayo tractor. Ted apagó algunos interruptores. El sonido del aire acondicionado y los propulsores disminuyó. Se quitó los auriculares y se puso de pie. Estamos siendo arrastrados por algo. Ustedes tienen que explicarme. ¿Hacia dónde? Hacia el sol. Margo y Jim parecían derrotados. Ted abrió el cajón de la pared y sacó una botella marrón de ron. ¿Quieres apagar las estaciones de comunicaciones, Jim? Te juro que tenemos micrófonos ocultos. Oh. Jim apagó la estación de comunicaciones y los botones iluminados se apagaron. Pero no entiendo, ¿por qué están todos tan tranquilos? Salté al centro de la nave. Empezaba a enfadarme. Llevaba más de 100 días siendo el más tonto de la sala y nadie pretendía lo contrario. Estaba al borde de la ruptura. Murphy. Ted sacó el corcho de la botella de ron con un chasquido resonante. Bueno, para empezar, esto no era una misión suicida. Eso quiero que lo sepas. Jean le tendió un vaso de plástico y Ted le echó un poco de ron. Algo se ha estado escondiendo detrás del sol. Alguna estructura. Sabemos que puede moverse, ya que el sol también lo hace y de algún modo siempre se les arregla para permanecer oculto. Ted suspiró, cogió un vaso de plástico, lo llenó y me lo puso en la mano, pero no me lo bebí. Suspiró. Bueno, esa sonda que se lanzó hace unos años, la que se suponía que teníamos que recuperar, no se envió para estudiar la actividad solar. Se envió para averiguar qué demonios detectaba nuestro radar y por qué desde que apareció esta estructura, el Sol se ha vuelto loco con las erupciones solares. Para ser sinceros, aún no lo sabemos, pero tenemos una idea bastante aproximada de lo que está pasando. Tenemos una teoría. ¿Y cuál es la teoría? Los tres se miraron y yo dejé mi ron a un lado. Creemos que nuestro Sol está siendo minado. ¿Minado? ¿A qué te refieres? Para obtener energía. Ya sé, ¿por qué este Sol cuando hay tantos otros sin especies inteligentes en órbita? Pero pensamos que están tan avanzados que no les importa. Nuestro Sol era probablemente el más cercano, la siguiente gasolinera, por así decirlo. Solo estamos teorizando, pero basándonos en la extraña y preocupante actividad solar que se ha estado acumulando en los últimos años, podemos decir que algo está afectando a la energía de nuestra estrella. A ver si entiendo. Entonces no sabes si algo de esto es cierto. Pero entonces, ¿qué hay de la lista de síntomas que recibí? ¿A qué viene eso? La Estación Espacial Internacional está vacía, evacuada. Los astronautas de allí empezaron a sangrar y a volverse locos justo cuando la sonda espacial Parker captó esa imagen. Casi nadie lo sabe, pero somos los únicos seres humanos en el espacio ahora mismo. Y Murphy, de verdad, creo que deberías beberte ese ron.
Agarré mi copa y me bebí el ron de un trago. Levanté para beber más. Pero no entiendo, ¿por qué yo? Quiero decir, había tantos otros a los que elegir para esto. Te sorprendería saber qué porcentaje de las fuerzas especiales suspende la evaluación psicológica para ir al espacio. Bueno, en realidad no lo haría. Dije y todos nos reímos. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Hablamos de teorías durante las horas siguientes. ¿Qué hacían esos alienígenas? ¿Para qué necesitaban el combustible? Un par de veces Margo o Ted se dirigieron a los controles e intentaron desviarnos de nuestra trayectoria o cambiar nuestra velocidad, pero estaba claro de que estábamos en poder de algo más. A pesar de todo, en realidad me lo pasé bien. Teníamos una necesidad humana de frivolidad ante la muerte y rápidamente nos encontramos borrachos y riendo de forma histérica. No podemos morir quemados. Y eso es exactamente lo que va a pasar si seguimos con este rumbo. ¿No hay forma de que lo hagamos rápido, usando el sol o algo? ¿Votos sobre cortar el oxígeno frente a anular la esclusa? Oxígeno, dijo Margo y todos estuvimos de acuerdo. Oxígeno. De acuerdo, dijo Jean, y entonces sonreí con satisfacción. Bueno, no pensaba que mi muerte se decidiría con un de acuerdo, pero después de tantos años en la refriega, me pareció lo correcto. Me sorprendió lo bien que se lo estaba tomando la tripulación. Estaban bien seleccionados. No había pánico. Un par de minutos después, Jean se levantó de la mesa. No nos dimos cuenta entonces de que lo había hecho, pero en los minutos siguientes nuestra respiración se hizo cada vez más superficial. «Espera», dijo Margo. De repente se balanceaban. «Jean, ya lo has...» Pero antes de que pudiera terminar la frase, se golpeó con fuerza contra el suelo. Sentí terror, pero hice todo lo posible por ignorarlo. Normalmente no lo descubrimos hasta los próximos segundos de nuestras vidas, pero la mente humana es experta en experimentar la muerte. Recuerdo que por alguna razón, borracho y falto de oxígeno, pensaba en despertarme con la ventana abierta un domingo por la mañana. Era un recuerdo que tenía del instituto. Pájaros cantando, campanas resonando, el brazo de una chica suavemente enroscado sobre mi pecho. Estaba a punto de morir, pero en ese momento algo pesado golpeó el techo de la nave. Las chispas salieron disparadas de los paneles de control y los materiales volaron de sus compartimentos. Pero no fue suficiente para mantenerme consciente. Caí al suelo y el mundo se oscureció. Me desperté con una sombra que se cerraba, oscuridad y luego una luz blanca insoportable. Era el parasol. Todavía estaba en la nave. Jean y Ted estaban en el suelo, ambos de espaldas. Me puse torpemente sobre ellos. «Chicos», me agaché para sacudirlos, pero me quedé paralizado. Sus ojos habían desaparecido, al igual que sus cerebros. Cuencas rojas y huecas. Estos hombres tenían ojos de linterna. ¡Carajo, carajo!, grité. «Shh». Mi cabeza se giró hacia la fuente del sonido. Margo estaba parada de pie en el ojo de buey mirando hacia el sol. ¿Margo? Me hace llorar cada vez. Quiero decir, solo mira eso. Podía ver el sol por el ojo de buey, pero no estaba cegado. ¿Cómo es posible que pueda ver? Me toqué los ojos esperando que desaparecieran. Porque es lo que quiero que veas. Pero hay cuestiones más importantes. Silbó una melodía apacible sin apartar la vista del cristal. Quiero compartir algo contigo. Esta vista. Ven. Miré a Ted y a Jean. Tenía el terrible temor de que mis ojos también se estuvieran derritiendo.
¿Qué pasó con Ted y Jean? Se supone que esto solo se comparte con uno. Es un protocolo de cortesía. ¿A qué te refieres? Hacerte saber por qué. Es algo doloroso tener que preguntárselo. Al menos uno de ustedes no debería. Uno de ustedes debe saber. Y voy a decírtelo, empezando por el principio, pero siendo breve. No dije nada. Mira todas esas estrellas. Miré más allá del sol hacia donde centellaban miles de estrellas y Margo continuó. Todas las criaturas que he encontrado piensan que es hermoso. Su mundo, el universo y Dios. Yo también lo pienso. Es precioso. Siseó. Absolutamente hermoso. Si tan solo este sentimiento pudiera ser embotellado, vendido. La escala del espacio, la belleza de todo ello hace que la codicia y el poder mundano parezcan una tontería. Me moví con inquietud. Tenía una pistola para emergencias y me dirigí hacia el cajón encerrado para agarrarla. Uno pensaría que una especie puede evolucionar más allá de estas cosas. Pero ese es el defecto fatal que envenena la pureza de todo. Verás, incluso cuando la vida alcanza un nivel de sensibilidad para apreciar la bondad y la belleza, nunca puede dejar atrás la naturaleza. El impulso primario de acumular poder, el subidón que conlleva, el sometimiento de los débiles, la matanza de lo desconocido, la matanza de todo lo que puede ser una amenaza. Todos esos instintos básicos permanecen. Margo seguía mirando hacia la ventana y yo empecé a teclar la combinación en la cerradura. Tu especie no se ganó su camino a la cima de la cadena alimenticia con canciones y bailes. No hay ningún sistema solar en la que la inteligencia lo haya hecho jamás. Por eso, todos los que se asombran del mundo natural en el que habitan están construidos con la crueldad que requiere tomarlo, para arrasar con la competencia. Y esos instintos y la necesidad de ponerlos en práctica no pueden borrarse. No hay tecnología ni tiempo transcurrido desde que éramos bestias que nos libre de nuestro deseo de ganar a toda costa. Margo, dejé de juguetear con la combinación y la miré a la espalda. No creo que sea momento de filosofar. No estoy filosofando. Se giró y palidecí al ver que sus ojos eran orbes sin pupilas. Algo nadaba en ellos como parásitos. Me estoy disculpando. ¿Qué? Tartamudeé. Era uno de ellos, una alienígena, cualquier cosa menos humana. Lo que sea puedes quedártelo. Toma tanta energía como necesites. ¿Energía? Me di cuenta de que la boca de Margo no se movía. Estaba boquiabierta. Su voz venía de dentro de mi cabeza. No estamos aquí por la energía. Me disculpo contigo y con tu gente. De repente, la parte superior de la cabeza de Margo saltó y un resbaladizo poste metálico que había estado saliendo del tejado se deslizó hacia afuera. Se detuvo en el techo creando una barrera contra el vacío del espacio. El cuerpo de Margo cayó sin vida al suelo. Sus globos oculares habían sido absorbidos por su cráneo al igual que Jean y Ted. Ella nunca había hablado. Había estado muerta todo el tiempo. Lo que hablaba era lo que se había estado escondiendo detrás del sol. Entonces pensé en ir a la estación de comunicaciones. Sus luces seguían encendidas, así que podría conectarme a internet y enviar un mensaje para contárselo a los demás. Y lo he hecho. Creo que lo estás escuchando, o eso espero. Pero antes de hacer esto, algo pareció llamarme a la ventana. Pude ver una especie de estructura en forma de obelisco casi tocando el sol. Era enorme, con luces esmeralda brillando a lo largo. Pero entonces me di cuenta de que tenía algo parecido a tentáculos que llegaban hasta el sol. Donde se conectaban con la superficie, se arremolinaban furiosas tormentas de fuego.
Comprendí por qué se disculpaban. El sol no estaba siendo minado. No. Las palabras de aquella cosa resonaban en mi cabeza. Miré fijamente al sol y por miedo, por belleza o por ambas cosas, empecé a llorar. Estaban aumentando la actividad del sol. De repente, las tormentas solares tenían sentido. Pronto nuestra estrella se convertiría en una supernova. El sol no estaba siendo minado. No, lo estaban convirtiendo en una bomba. Recuerden que